Hola, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a ver cómo se calcula el dominio de las funciones elementales. Espero que lo entendáis. Dominio de funciones. Comencemos viendo qué es el dominio de una función. El dominio de una función f de x es el conjunto de todos los números que puede tomar la variable independiente, es decir, la x, para los cuales se puede calcular f de x. Se va a representar por d de f. Vamos a ver cómo se calcula el dominio de las siguientes funciones: de las funciones polinómicas, de las funciones racionales, de las irracionales, de las logarítmicas y de las exponenciales. Y lo haremos con ejemplos muy sencillitos. Luego haré un vídeo para cada una de ellas donde ya pondremos ejemplos un poquito más complejos y otros vídeos donde mezclaremos cocientes con raíces o raíces con logaritmos, exponenciales con racionales y todo eso. Vamos a empezar con las funciones polinómicas. El dominio de las funciones polinómicas es el conjunto de todos los números reales y se representa así. D de f es R. O también podríamos haber puesto desde menos infinito hasta más infinito. Y ahora te voy a explicar por qué. Fijaros, esto se debe a que una función polinómica es de esta forma, ¿verdad? F de x igual a un número por x elevado a una potencia más otro número por x elevado a una potencia de grado menor más un número por x al cuadrado, un número por x y un número, ¿vale? El término independiente. Y la pregunta es, ¿qué valores de x podemos sustituir aquí para que esto tenga sentido calcularlo? Es decir, para que tenga sentido hacer esta operación. Todos, ¿verdad? Porque a cualquier número real lo podemos elevar a una potencia y además lo vamos a poder multiplicar por el coeficiente que tiene delante. Pero es que también le vamos a poder sumar otras potencias. Por tanto, yo puedo sustituir en la x cualquier número real y por eso el dominio es el conjunto de todos los números reales. De todas formas, en la siguiente diapositiva lo vais a ver un pelín más claro. Ejemplos. Vamos a calcular el dominio de estas tres funciones. Son tres funciones polinómicas, puesto que, fijaros, tenemos 3 por x al cuadrado más 7x menos 1, menos x al cubo más 5x cuadrado más 1, en fin, siempre tenemos un coeficiente que aquí es un medio por x elevado a 5 menos x a la cuarta más 5x cuadrado más x menos 3. Todas ellas son polinómicas. ¿Y qué número puedo yo sustituir en la x para que yo pueda hacer esta operación? Todos, ¿verdad? Puedo meter números naturales, el 1, el 2, el 3, también enteros, es decir, los negativos, el menos 1, el menos 2. Puedo sustituir fracciones, puedo sustituir el 1 medio, el 3 cuartos, el 5 sextos. Puedo sustituir números decimales, incluso raíces. Puedo meter aquí la raíz de 2, 3 por raíz de 2 al cuadrado más 7 por raíz de 2 menos 1, y si eso lo metemos en la calculadora me sale un número, es decir, que en la x puedo meter cualquier número. Por eso se dice que el dominio son todos los números reales. Igual que lo puedo hacer aquí, también lo puedo hacer en las demás. Funciones racionales. Vamos a comenzar viendo primero un ejemplo. Tenemos f de x igual a x menos 1 partido x más 3. Es una función racional puesto que tiene x en el denominador. La pregunta que siempre nos debemos plantear es ¿para qué números reales tiene sentido esta operación? Es decir, ¿qué número puedo sustituir en la x para que yo pueda hacer esta cuenta, esta operación? ¿Vale? Pues al tratarse de un cociente tendrá sentido sustituir cualquier valor excepto donde se anule el denominador, es decir, donde el denominador sea 0. ¿Por qué? Pues porque no se puede dividir por 0. ¿Dónde el denominador se hace 0? Cuando ponemos un menos 3, ¿verdad? Menos 3 más 3 es 0. Quedaría menos 3 menos 1 menos 4 partido por 0 y eso no se puede hacer. Entonces el menos 3 no lo puedo sustituir y por tanto hay que quitarlo del dominio porque para el menos 3 no tiene sentido hacer esta cuenta. Con lo cual el dominio de f serán todos los números reales excepto, ¿vale? Se pone menos el menos 3.
y al ser un punto lo ponemos entre llaves, no lo ponemos ni entre paréntesis ni entre corchetes, entre llaves. Pues bien, en general una función racional será de la forma f de x igual que arriba un polinomio y abajo otra. ¿Quién será su dominio? Pues el dominio hemos dicho que es el conjunto de todos los números que yo los puedo sustituir en la x. ¿Y qué números puedo sustituir en un cociente? Pues todos los números excepto donde el denominador sea 0, porque no se puede dividir por 0. Entonces, en general, ¿quién es el dominio de una función racional? R excepto los puntos en los que el denominador sea 0. Y como es un conjunto de puntos, bien sea uno o varios, lo vamos a poner entre llaves. ¿Cómo se calcula esto en general? Pues lo que hacemos es, primero, calculamos los puntos donde el denominador sea 0. Es decir, voy a coger mi denominador, lo voy a igualar a 0 y de esta ecuación voy a sacar los puntos donde el denominador es 0. Segundo, una vez que tenemos esos puntos, pues son los que quitaremos del dominio. Es decir, el dominio serán todos los números reales excepto esos puntos. Con lo cual, si queremos calcular el dominio de la función racional f de x igual que 2x menos 6 partido x cuadrado más 4x, vamos a hacer los pasos que hemos dicho. Primero, calculamos los puntos donde el denominador es 0, es decir, x cuadrado más 4x igual a 0. Tenemos una ecuación de segundo grado incompleta que tiene x en los dos términos. Sacamos x factor común que multiplica a x más 4 igual a 0. Y o bien x es 0 o x más 4 es 0, con lo cual x es menos 4. Por tanto, en el 0 y en el menos 4, el denominador vale 0. Fijaros, 0 al cuadrado 0 más 4 por 0, 0. Es decir, 0 en el denominador. Y en el menos 4 también. Menos 4 al cuadrado 16 más 4 por menos 4 menos 16. 16 menos 16, 0. Entonces, ni el 0 ni el menos 4 los puedo sustituir en la x porque esta operación no tiene sentido porque dividiríamos por 0. Por tanto, son los puntos que hay que quitar del dominio. Y por eso el dominio son todos los números reales menos el 0 y el menos 4. Y lo ponemos entre llaves porque estamos dando dos puntos aislados. En este caso, al dar un conjunto de puntos no hace falta que lo pongáis ordenado de menor a mayor. Aquí he puesto primero el 0 y después el menos 4. También podríais haber puesto primero el menos 4 y después el 0. Da exactamente igual. Funciones irracionales. Comencemos también con un ejemplo, que así lo veis bastante más claro y luego generalizamos. F de x igual que la raíz de x menos 1. Recordemos que es una función irracional puesto que tiene x dentro de la raíz. La pregunta que siempre nos debemos plantear es ¿para qué números reales tiene sentido hacer esta operación? Es decir, ¿qué valores podemos sustituir en la x de manera que al realizar esta operación me salga un número? Bueno, pues al tratarse de una raíz de índice par, porque es una raíz cuadrada, ¿verdad? Tendrá sentido sustituir cualquier valor que haga que el radicando no sea negativo. Porque si, por ejemplo, metemos el menos 1, menos 1, menos 1, menos 2 y la raíz cuadrada de menos 2 no existe, ¿verdad? Entonces tenemos que conseguir que esto sea no negativo. Por tanto, ¿cómo queremos que sea? O 0 o positivo. Es decir, queremos que x menos 1, que el radicando, sea mayor o igual que 0. Pues aquí tenemos una inecuación. Y vamos a ver qué valores puede tomar la x. Aquí sí depende de la complejidad de la inecuación, tardaréis más o menos rato. Es importante que manejéis bien las inecuaciones. Aquí es muy sencillito porque es de grado 1, entonces el 1 pasa sumando y me queda los x mayores o iguales que 1. Es decir, desde el 1 hasta el más infinito. Y el 1 sí entra porque aquí es también x igual a 1. Por tanto, le ponemos corchete y el más infinito siempre con paréntesis. Lo podemos comprobar. Mirad, 1 menos 1, 0. La raíz de 0, 0. Pero a partir del 1 ya esto, x menos 1, me va a dar positivo y la raíz de cualquier número positivo existe. Por lo tanto, el dominio es
el 1 más infinito, el intervalo 1 más infinito, 1 cerrado más infinito abierto. Pero no siempre nos vamos a encontrar con una raíz de índice par, también nos podemos encontrar con una raíz de índice impar, ¿verdad? Ejemplo, f de x igual que la raíz cúbica de x menos 1. Pero esta vez a la pregunta, ¿para qué números reales tiene sentido esta operación? Es decir, ¿qué valores podemos sustituir en la x de manera que se pueda realizar esta operación? Pues al tratarse de una raíz de índice impar, porque es el 3, tendrá sentido sustituir cualquier valor, porque recordemos que la raíz cúbica, es decir, cualquier índice impar, si aquí en el radicando hay un número positivo, existe. Si es el 0, también raíz cúbica de 0, 0. Y si es negativa, también existe. Acordaros que la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Por tanto, no hay restricciones. Aquí puedo meter cualquier valor. Con lo cual, el dominio de f en este caso son todos los números reales. O también podríamos haber puesto el intervalo menos infinito más infinito. En general, para hallar el dominio de una función irracional, os he hecho aquí un pequeño resumen. Dependerá si el índice es par o si el índice es impar. Si el índice es par, es muy fácil, puesto que el dominio de la función va a ser todos los números reales. Siempre que aquí haya un polinomio, si hay alguna otra función que tenga algún tipo de restricción, pues eso lo tendremos que tener en cuenta, pero esto lo vamos a ver en otro vídeo. Y si el índice es par, vamos a seguir dos pasos. Primero, hallaremos los puntos donde el radicando sea positivo o cero, es decir, mayor o igual que cero. Tendremos una inecuación que tendremos que resolver. ¿Y quién será el dominio? Pues serán dichos puntos, es decir, los puntos donde se cumpla la inecuación, donde el radicando sea mayor o igual que cero. Al igual que aquí, también decir que si aquí no es un polinomio, sino que se trata de alguna otra función y como tal tiene alguna restricción, también tendremos que tenerla en cuenta, pero eso lo veremos en otro vídeo. Funciones logarítmicas. Vamos a verlo primero con un ejemplo. F de x igual que el logaritmo en base 10 de x menos 1. La pregunta que nos debemos plantear es siempre la misma. ¿Para qué números reales tiene sentido esta operación? Es decir, hacer el logaritmo de un número menos 1. O lo que es lo mismo, ¿qué valores podemos sustituir en la x de manera que al realizar esta operación nos salga un número? Pues bien, al tratarse de un logaritmo tendrá sentido sustituir cualquier valor que haga que el argumento sea positivo. Recordad que el logaritmo existe si el argumento es positivo. No puede ser ni cero ni negativo, porque el logaritmo de 0 no existe y el logaritmo de un número negativo tampoco. Por tanto, el argumento que es x menos 1, a lo que le afecta el logaritmo, debe ser positivo, mayor que 0. Aquí tenemos otra inecuación y tenemos que resolverla. Para eso tenéis que saber muy bien inecuaciones. Esta es una inecuación muy facilita, luego haré un vídeo con inecuaciones un poco más difíciles. Despejamos la x y sería x mayor que 1, puesto que el menos 1 pasa sumando. Es decir, los números mayores que 1, desde el 1 hasta el más infinito. El 1 entra no porque no está al igual, solo son exclusivamente los mayores que 1. Por eso el 1 lo ponemos con paréntesis. Pues ese sería el dominio de esta función. En general, si una función logarítmica es de la forma logaritmo en base a de p de x, donde a es un número positivo distinto de 1 y p de x es un polinomio, su dominio será todos los puntos donde el polinomio, el argumento, sea positivo. Muy importante, si aquí no es un polinomio que es cualquier otra función, además tenemos que poner las restricciones de esa función. Funciones exponenciales. Empecemos con un ejemplo. F de x igual que e elevado a x menos 1. A la pregunta, ¿para qué números reales tiene sentido hacer esta operación? Es decir, ¿qué valores podemos sustituir en la x de manera que al realizar esta operación nos salga un número?
Pues al tratarse de una exponencial, en principio tendrá sentido sustituir cualquier valor, es decir, puedes meter cualquier número en la x que le puede restar 1 y puedes elevar a ese número, sea 0, sea positivo o sea negativo. Por tanto, en este caso el dominio es todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Por qué pongo aquí en principio tendrá sentido sustituir cualquier valor? Porque aquí en el exponente tenemos un polinomio, que es lo más sencillo que no podemos encontrar, porque recordemos que los polinomios no nos proporcionan ninguna restricción, porque el dominio son todos los números reales. Si aquí en el exponente tenemos cualquier otra función, ya sea un cociente, una función irracional, un logaritmo, pues entonces tendríamos que tener en cuenta las restricciones del exponente. Lo único que os puedo decir aquí es que la exponencial como tal no tiene restricciones, ¿vale? Entonces, si aquí hay un polinomio, son todos los números reales. Y si fuese otra función, pues ya tendríamos que verlo, pero esto lo vamos a ver en otro vídeo. En general, si una función exponencial es de la forma a elevado a p de x, donde a, que es la base, es un número real positivo distinto de 1 y el exponente es un polinomio, vamos a tener que su dominio serán todos los números reales, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. Eso sí, si aquí no hay un polinomio que hay cualquier otra función, tendremos que tener en cuenta las restricciones de esa función, pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Bueno, pues esto ha sido todo. Os dejo aquí mi canal por si os apetece suscribiros y os saltará las campanitas con nuevos vídeos. Y os voy a dejar aquí una lista de reproducción que os va a venir muy bien porque habrá vídeos donde calcularemos el dominio de cada una de estas funciones, pero de forma más detallada. Nos vemos en el siguiente vídeo.